este panel está pensado a hablar de los mecanismos de visita a los lugares de encierro, los mecanismos de prevención de la tortura. Entonces la primera aclaración que quiero hacer es que cuando hablamos de estos mecanismos y de visita a los lugares de encierro, no estamos hablando solamente de cárceles, porque habitualmente el tema carcelario se lleva puesta esta temática y parece que solo tenemos que prevenir la tortura en las cárceles o en las comisarías. Y estos mecanismos de lo que voy a hablar en este ratito están previstos por un protocolo, que es el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. Es un protocolo que fue ratificado por nuestro país en el año 2004 y es un protocolo que tiene una distinción con muchos otros tratados internacionales de derechos humanos porque tiene su principal objetivo en prevenir algo, no en sancionar, no en condenar, no en resolver algo que ya sucedió, sino en prevenirlo. Y lo que este protocolo se plantea prevenir precisamente es la imposición de malos tratos y torturas. La segunda novedad que tiene es que crea dos tipos de mecanismos para prevenir la tortura. Un mecanismo internacional, que es lo que se llama el Subcomité para la Prevención de la Tortura, que está conformado por expertos. Nosotros tenemos el honor de que uno de los 25 integrantes de ese subcomité internacional sea un compatriota, el defensor de casación de la provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano. Pero además, lo que este protocolo dice, y esto es lo más importante para nosotros, es que cada Estado está obligado a crear uno o varios mecanismos de visita a los lugares de encierro con el objetivo de prevenir la tortura. Este es el primer punto. Si estuviéramos en una clase yo separaría y diría, bueno, este es el primer punto que tenemos que prestar atención. Cuando el protocolo dice uno o varios mecanismos, está diciendo que cada Estado va a decidir si quiere crear un mecanismo nacional de prevención de la tortura o varios. Y estos varios pueden ser temáticos. Un Estado puede decir, yo quiero crear un mecanismo de prevención de la tortura que visite lugares donde se alojan niños, ¿no? Entonces es un mecanismo temático, solo va a visitar instituciones donde hay niños y adolescentes. Otra distinción temática podría ser, el Estado decide crear un mecanismo de visita a lugares de encierro donde haya personas con problemas psiquiátricos. Entonces este sería otro mecanismo distintivo por el objeto específico que va a visitar. Y la otra posibilidad de distinguir o de crear varios mecanismos es en el caso de los países como el nuestro, es decir, los estados federales. ¿Por qué? Porque en nuestros países es muy difícil que un solo mecanismo nacional, un poco por esto que recién decía Margarita, pueda visitar todas las instituciones de encierro que hay a lo largo y a lo ancho de países como el nuestro, o como Brasil, o como México, como Canadá, o como cualquier otro estado federal. Entonces aquí se plantea un segundo problema en los países como el nuestro, y vamos pasando de problema en problema, que es cómo hacer que un mecanismo de visita a lugares de encierro pueda abarcar todas las realidades que suceden en Chaco, Formosa, Catamarca, Tierra del Fuego, Buenos Aires y la capital federal. Porque la otra cuestión es que nosotros tenemos en cada una de nuestras provincias o en muchas de nuestras provincias tanto instituciones locales de detención como instituciones federales. Por ejemplo, en la provincia del Chaco tenemos la Alcaidía de Resistencia, que depende de donde los jueces chaqueños mandan a sus detenidos, pero también tenemos la Unidad 7, que es una unidad federal, y donde hay alojados presos que son originarios del barrio de Quilmes, o de Villa Tesey, o de la capital federal, digamos, de la provincia de Buenos Aires o de la capital federal, y cuya ejecución la llevan adelante jueces que viven y trabajan en la capital federal, o sea, a más de 1000 kilómetros de distancia. Y los defensores de ejecución de esos presos también están a 1000 y pico de kilómetros de distancia. Entonces, en el caso de nuestro país,
tenemos esos problemas, que es un país con una realidad muy diversa y con establecimientos federales que están en provincias, además de los establecimientos, por supuesto, que cada provincia tiene. Yo para contarles un poco cómo es el proceso de creación de estos mecanismos, les decía que el Estado argentino ratificó el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura en noviembre del año 2004. En el a partir del año 2007, que el tratado ya entró en vigor, porque tiene todas las ratificaciones necesarias para que este protocolo haya entrado en vigor, nuestro país está en mora, es decir, tenía la obligación, al haber ratificado el protocolo, es un tratado, de crear uno o varios mecanismos nacionales de prevención de la tortura. Todavía no hay un mecanismo nacional de prevención de la tortura. Lo que hasta ahora ha pasado es que se empezó a trabajar en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación un proyecto en el año 2005. Ese proyecto se puso a consideración de todas las provincias y las provincias, sobre todo las provincias del NOA, o sea, entre ellas Tucumán, tuvieron severas críticas a este proyecto por un planteo, a mi juicio, errado, de un federalismo en el que el planteo era, un poco resumiéndolo y groseramente, nosotros no queremos que ninguna institución federal, nacional, venga a nuestra provincia a decirnos lo que está bien y lo que está mal, ¿no? El planteo era ese. Sobre todo muy fuerte, estoy hablando del año 2006, de las provincias del NOA, con lo cual quedó planchado ese proyecto de la Secretaría de Derechos Humanos. Y luego en una segunda etapa fueron las organizaciones. Yo pertenezco a una organización que es muy pequeña, ya la nombré del CEPOC, pero hay otras organizaciones a lo largo y ancho de todo el país que nos reunimos, en total 24, y elaboramos un anteproyecto de ley de creación de un Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Nosotros dijimos, el protocolo facultativo es un piso mínimo, ¿no? El protocolo facultativo nos dice, hay que crear mecanismos de visita a los lugares de encierro porque la mejor manera lo mejor que se puede hacer contra la tortura es evitarla, más que después sancionar a los torturadores, ¿no? Provoca un daño tan brutal, tan profundo, tan destructivo en el cuerpo y en el alma humana y afecta tanto la raíz misma del Estado democrático de derecho que lo mejor que se puede hacer es prevenirla, no tanto luego perseguirla y meter preso a los torturadores, sino evitar que se produzca. Y la mejor manera es visitar los lugares de encierro. Punto 2. Los lugares de encierro no son solo cárceles, sino cárceles, comisarías, institutos de menores, lugares de atención para adictos, lugares de atención para personas con problemas mentales, etcétera, etcétera. Muy bien. Punto 3. Estos mecanismos tienen que ser independientes, dice el protocolo. Esto es fundamental. Tienen que ser independientes y tienen que ser creados por una norma de mucha jerarquía, es decir, por una ley. No por un decreto, no por una resolución, no puede ser una decisión graciosa de un gobernador. Tiene que ser una creación colectiva de lo más democrático que tenemos, que es el Parlamento, ¿no? Y en esa creación, en esa discusión previa y en la elaboración de la ley tienen que participar las organizaciones que trabajan la temática de la tortura, las organizaciones que tienen que ver con esta problemática. Tomando eso, y como el Estado había abandonado o había dejado, digamos, un poco planchado este proyecto que yo les decía, que había empezado a trabajarse en la Secretaría de Derechos Humanos, empezamos a trabajar las organizaciones, en un trabajo colectivo muy importante, nos reunimos muchos meses, tomamos como base el anteproyecto de la Secretaría y elaboramos un nuevo proyecto de ley. Lo presentamos en el año 2008 en el Parlamento Nacional, lo tomó quien en ese momento era la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que es la diputada Victoria Donda, que en ese momento presidía la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, y logró, junto con otros diputados que coincidían con este proyecto, como el diputado Remo Carlotto, que era el vicepresidente, y otros miembros de esa comisión, un dictamen que fue aprobado por unanimidad, o sea, salió un dictamen por unanimidad en esa comisión, luego pasó por las demás comisiones y el año pasado fue aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados. Duerme ahora el sueño de los justos en la Cámara de Senadores, en el Senado Nacional.
Esto es lo que está pasando con el proyecto nacional. Pero al mismo tiempo y en paralelo, porque nosotros en el proyecto nacional creamos un sistema nacional de prevención de la tortura con un comité de prevención de la tortura y luego establecimos muy claramente que cada provincia, lo ideal es que cada provincia cree sus propios comités locales de prevención de la tortura. Porque una de las cuestiones más importantes para prevenir la tortura es la inmediatez. Digamos, si está gritando un preso en Villa Urquiza y tiene que venir un comité que está en Callao y Corrientes, en la capital federal, no tiene sentido, no cumple ninguna función. Lo importante es que el comité local de prevención de la tortura de Tucumán pueda inmediatamente asistir o ir a visitar esa unidad penitenciaria. E insisto, lo importante es que el comité local de la provincia de Tucumán no vaya solo cuando está gritando un preso al que están lastimando, sino que vaya regularmente, todas las semanas, cada 15 días, que tenga un listado de todas las instituciones que hay en la provincia donde hay personas privadas de libertad, que esas visitas sean sin aviso previo, que se llegue a cualquier hora, que no se anuncie, que no se le avise al director, que no haya modos indirectos por los cuales las autoridades estén enteradas, porque la idea no es ir a encontrarles lo que está mal para matarlos. No, la idea es colaborar. El sentido de estos mecanismos, por eso son los estados los que están obligados a crearlos, es un espíritu colaborativo. La idea es, este mecanismo tiene que ir a ayudar a que el Estado no torture. La visión es esa. Los estados no deben torturar, pero en todos los estados hay torturas, en los más avanzados, en los menos avanzados, es más brutal, es menos brutal, pero en todos hay situaciones en las que se producen abusos de poder. Y entonces, lo que se intenta es descubrir esos abusos de poder. Y la verdad es que a nadie le gusta que le vengan a revisar lo que está mal, ¿no? Uno tiende... Hasta en su casa uno cuando recibe visitas tiende a ordenar todo y que esté todo presentable porque a nadie le gusta que le vean la mugre. Bueno, pero en este caso, como es una mugre que tiene mucho que ver con la integridad de las personas y con la dignidad humana, hay que verla y hay que hacer todo lo posible por resolverla. Y a veces las situaciones de malos tratos y torturas no tienen que ver con que el personal penitenciario es malo y le gusta maltratar a la gente. Tiene que ver, por ejemplo, con condiciones materiales de detención, que afectan en algunos casos tanto a las personas privadas de libertad como a los trabajadores en esa dependencia. Nosotros a veces, cuando visitamos cárceles, encontramos personas privadas de libertad y funcionarios penitenciarios que conviven con esas personas privadas de libertad 24 horas y que viven en condiciones infrahumanas, unos y otros. Por ejemplo, si no tenés agua potable, eso afecta tanto al preso como al trabajador que tiene que convivir en ese lugar. Si estás en una unidad penitenciaria llena de basura y mal olor, donde las cloacas apestan, afecta tanto al preso como al trabajador que tiene que estar en esas condiciones. Entonces, un mecanismo que vea esas condiciones y que, por ejemplo, efectúe recomendaciones para que esa situación se resuelva y se ponga en contacto con las autoridades y haga una fuerte presión para que eso se mejore, beneficia a unos y a otros. Me interesaba destacar que también en este proceso, en estos años, hay varias provincias que han creado sus mecanismos de visita, los mecanismos locales. Una provincia es Chaco. Chaco ha sido la primera provincia que ha sancionado una ley. El proceso de creación de la ley en Chaco es muy interesante porque es un proceso en el cual han coincidido fuerzas que políticamente en un momento estaban juntas y que luego se han separado. En lo concreto, el diputado que presenta el proyecto de creación del mecanismo local es un proyecto de Libres del Sur, que cuando presenta el proyecto era parte del gobierno de Capitanich, digamos, era parte de la alianza de gobierno, y luego, como todos sabemos, se separan, pero aún en ese proceso siguieron trabajando conjuntamente la fuerza del Frente para la Victoria con el diputado Carlos Martínez, que es quien presentó el proyecto, y pudieron finalmente coincidir en un proyecto común y se sancionó y se promulgó ese proyecto, y hay que reconocer que realmente la gobernación ha puesto a disposición de este mecanismo local chaqueño lo que necesita para funcionar. Este mecanismo se ha convocado a audiencias para elegir quienes lo integran.
Y tiene... el mecanismo de Chaco está integrado porque esta es, digo, para marcar problemas para pensar o para que después hagamos preguntas y discutamos. Como dije antes, un primer problema es cuáles son las facultades de los mecanismos locales, ¿no? Es decir, el mecanismo de Chaco puede visitar la unidad 7, que es federal, siendo un mecanismo local. ¿Puede visitar una unidad federal? Este es un problema. Hay quienes dicen que no, nosotros sostenemos evidentemente que sí, que el principio debe ser un principio de territorialidad, es decir, el mecanismo local tiene que poder visitar todo lo que está en su territorio, sea federal, sea provincial, sea municipal. El criterio es, está dentro de la frontera de la provincia de Chaco, el mecanismo local lo tiene que poder visitar. Por supuesto, cuando exista el mecanismo nacional, también el mecanismo nacional podrá visitar eventualmente, en un caso extraordinario, o haciendo visitas, digamos, rotando las provincias que va visitando, el mecanismo nacional también podrá visitar instituciones provinciales, ¿sí? Que no sean federales, sino que sean provinciales. Es un ida y vuelta. También eso tiene que ver con controles recíprocos entre el mecanismo nacional, el mecanismo local y las instituciones locales y las instituciones federales. El segundo problema que se plantea, que se discute con relación a los mecanismos locales es la integración, es decir, ¿cómo se va a integrar este mecanismo? ¿Qué es esto de la independencia? ¿Qué tiene que estar integrado solamente por las organizaciones sociales de derechos humanos? Bueno, la verdad es que hasta ahora todos los mecanismos locales que se han ido creando incorporan al Estado. El mecanismo de Chaco, fíjense, por ejemplo, está integrado por el fiscal especial en derechos humanos, en representación del Poder Judicial, 2 legisladores provinciales, el subsecretario de Derechos Humanos, es decir, ahí tenemos 4 representantes del Estado, un judicial, 2 legislativos, un ejecutivo. 4 personas representativas de la sociedad civil que se eligieron mediante audiencias públicas, abiertas, participativas, y un abogado que reúne las condiciones de idoneidad exigida. Es decir, el abogado está aparte, ¿no? Están los representantes de la sociedad civil y aparte un abogado que debe ser elegido por las entidades de profesionales, los colegios de abogados, el Superior Tribunal de Justicia. Entonces, son 9 miembros, 4 son del Estado, 5 no pertenecen al Estado. En el caso de Río Negro, también, que es otro de los mecanismos que está funcionando, también tiene una composición del Estado. Pero fíjense lo que pasó. Yo estuve en Río Negro ahora en septiembre, cuando se lanzó oficialmente el comité, y los representantes del Estado estaban pidiendo una reforma a la ley de creación del mecanismo, pidiendo ser excluidos del mecanismo. Los propios representantes del Estado, porque entienden que no pueden autocontrolarse, digamos, ellos son miembros del Estado y no pueden ocupar al mismo tiempo el rol de, por ejemplo, dirigir o supervisar el funcionamiento de una cárcel y a su vez integrar el mecanismo que debe controlar el funcionamiento de esa cárcel. Este es un segundo problema que aparece, que es cuál es el rol del Estado. A nivel nacional, nosotros tenemos, no son versiones, hemos tenido una entrevista con el secretario de Derechos Humanos de Nación que nos ha planteado que él quiere ser parte del Comité Nacional de Prevención de la Tortura. Nosotros, las organizaciones que habíamos elaborado el proyecto, no habíamos puesto la participación del Estado así definidamente. El secretario de Derechos Humanos será miembro del comité y el secretario de Derechos Humanos a nivel nacional ha planteado que él y la Secretaría de Derechos Humanos quieren ser parte del mecanismo porque entienden, en un argumento que nosotros no coincidimos, pero que lo digo porque puede ser atendible y puede dar lugar a la polémica, entiende que si la política del Estado son políticas públicas de prevención de la tortura y tiene una mirada digamos, a favor del respeto de los derechos humanos, esa política, esa mirada del Estado nacional debe estar representada en el comité. Nosotros, una primera cuestión que planteamos es que en realidad estos mecanismos no deben ser creados para un momento histórico determinado, ¿no? Sino que tienen que ser, yo no voy a dar mi posición política, pero digo,
no tengo por qué hablar de mi ideología, pero quiero decir, yo puedo simpatizar con el actual secretario de Derechos Humanos y su mirada sobre las políticas públicas de derechos humanos, pero tengo que crear un mecanismo y tengo que pensar una estructura y una organización de este mecanismo que trascienda a una gestión determinada y que pueda funcionar más o menos bien si el presidente fuera otro, ¿no? Si las políticas del Estado fueran otras. Debería no depender de un tipo de gestión, sino que debería poder funcionar en cualquier tipo de gestión. Pero este es un problema que aparece. Y en los comités locales, el de la provincia de Tucumán, en este sentido, espero encontrarlo, tengo por acá, ay, gracias, yo lo había marcado, pero me parece que también tiene en un punto esta situación, ¿no? La comisión está integrada por un ministro fiscal en representación del Poder Judicial, 3 legisladores provinciales, el secretario de Derechos Humanos, ya tenemos 5 en representación del Estado, y 5 que representan a la sociedad civil. Pero si hay empate, desempata el secretario de Derechos Humanos. A mí me parece que es un problema, lo digo con absoluto respeto, no sé si aquí hay autoridades en ese sentido, pero me parece que eso es un problema, que haya, porque entonces la representación del Estado es mayor que la de las organizaciones sociales o de derechos humanos, o de los representantes de esas organizaciones. Estos me parece que son los dos problemas que aparecen en la conformación de los mecanismos de visita a los lugares de encierro. Yo creo que una de las cuestiones que hay que insistir en esto es que la necesidad de que se creen estos mecanismos no obsta a que funcionen y siga funcionando lo que ya está funcionando. Es decir, si hay organizaciones que visitan ahora los lugares de encierro o si hay alguna política pública del Estado de prevención de la tortura, tiene que seguir funcionando, pero es importante crear estos mecanismos que cumplan con todos los requisitos del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. Requisito de independencia, requisito de visitas no avisadas, requisito de visitas periódicas. Ese es otro elemento fundamental. Las visitas no pueden ser una vez por año. Nosotros a veces escuchamos que, sobre todo en provincias donde hay muchas personas privadas de libertad, un juez dice, bueno, yo visité en un año una vez, o bueno, digo, francamente, a veces los jueces de ejecución nacional, ¿cuántos pueden ir a Rawson? ¿Cuántas veces pueden ir a Rawson? Entonces, las personas que están alojadas, digo Rawson porque es una de las cárceles más duras del sistema penitenciario federal, las personas que están alojadas en Rawson y que viven situaciones de malos tratos o torturas, ¿cuántas veces, a quién le cuentan eso? El juez de ejecución quizá va una vez al año. Y lo que muchas veces termina sucediendo es que tienen que apelar al juzgado federal de Rawson para hacer alguna presentación que casi nunca termina en una resolución para su problemática. Porque el juez federal de Rawson está ocupado en otra cosa, porque no hay una mirada, no tiene una mirada de prevención periódica, permanente, no hace visitas, no entiende que no le compete el tema de la visita a esa cárcel, porque no son sus presos los que están ahí. Entonces, si hubiera un mecanismo de prevención de la tortura en la provincia de Chubut, bueno, ese mecanismo tiene que ir a ver la alcaldía de Comodoro Rivadavia y tiene que ir a la cárcel de Rawson sin aviso, a cualquier hora de la mañana, de la madrugada, recorrer todos los lugares, etcétera. Para ir terminando y para dejar espacio después a que podamos hacer algunas preguntas, yo quiero comentar que esta pelea de crear mecanismos independientes, amplios, participativos, encuentra muchos obstáculos. Como hasta ahora no hablé de la provincia de Buenos Aires, sí voy a hacer mención. La provincia de Buenos Aires tiene aprobación por parte del Senado provincial un proyecto de creación de un sistema provincial de prevención de la tortura propuesto por el senador Carreras. Es un senador, Santiago Carreras, es del Frente para la Victoria.
Frente para la Victoria / La Cámpora, diría en los diarios. Este proyecto tiene aprobación por unanimidad por parte del Senado Provincial. Está por ser discutido en diputados. En diputados había otro proyecto presentado por el diputado Marcelo Saín del Partido Nuevo Encuentro, pero se acordó, atento que el otro venía con aprobación por unanimidad en el Senado, retirar el proyecto de Marcelo Saín y avanzar en seguir trabajando sobre el que venía del Senado. En el medio de esta situación y de estas negociaciones y acuerdos, ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, o antes de ayer, dictó un decreto. Entonces ya aquí tenemos un problema, ¿no? Un decreto por el cual crea en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos la Comisión Interministerial para la Prevención de la Tortura, conformada por los secretarios de Derechos Humanos, de Niñez, el Instituto Cultural, los Ministerios de Justicia y Seguridad, de Salud, de Gobierno, de Jefatura de Gabinete de Ministros, y después se invitará a las organizaciones sociales y se crea un consejo consultivo para la prevención de la tortura, a la cual se invitará a representantes de organizaciones de derechos humanos. Esto se difundió ayer como un paso adelante en la prevención de la tortura por parte del gobernador Scioli. Las organizaciones que venimos trabajando en la provincia de Buenos Aires entendemos que en realidad esto es una manera de frenar el avance de la creación de un sistema de prevención de la tortura mediante una ley como un proceso que venía avanzando en el ámbito legislativo. Y en ese sentido, quiero decir, está muy bien que el gobierno de la provincia de Buenos Aires cree lo que quiera para prevenir la tortura. Es su obligación, ¿no? Está bien que la Secretaría de Derechos Humanos recorra las cárceles, está bien que tenga un programa de prevención de la tortura, está bien que si una persona privada de libertad en una cárcel bonaerense o en un instituto de menores o en un hogar de niños quiere denunciar algo, puede hacerlo en el Poder Ejecutivo. Pero esto, en este momento, cuando se está discutiendo a nivel legislativo por la creación por ley de un sistema provincial de prevención de la tortura, parece un poco creado como un obstáculo y como una manera de evitar que avance la creación del sistema provincial de prevención de la tortura. Y por último, y para cerrar, quiero hacer hincapié en que no nos olvidemos de que estamos hablando de todos los lugares donde haya o pueda haber personas privadas de libertad. Yo hace muchos años en esta provincia, creo que fue una de las primeras veces que vine por trabajo, pero trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos, y nosotros fuimos a un hogar de niñas. Y tuvimos una fuerte reacción por parte del gobierno, porque hicimos un informe muy duro acerca de las condiciones que vimos en ese hogar al que fuimos. Y una de las cosas que se nos decía es que habíamos hablado, por ejemplo, con niñas de 7, 8 años, pequeñas. Quiero insistir, porque esto no suele verse. Cuando hablamos de prevención de la tortura terminamos hablando siempre de presos adultos. Y la verdad, y creo que varias de las personas que aquí están, que son personas que están privadas de libertad, podemos discutirlo después si no coinciden con esto que yo estoy diciendo, pero creo que van a coincidir. Hay situaciones, hay instituciones de encierro donde hay personas menores de edad, donde se cometen más violaciones, donde las personas sobre quienes se cometen las violaciones de derechos humanos están más indefensas que un preso adulto. Hay instituciones donde hay niños y adolescentes privados de libertad, donde esos niños y adolescentes ni siquiera tienen acceso a un teléfono, ni siquiera tienen acceso a abogado. Están ahí por disposición administrativa, están ahí porque son pobres. Nosotros habíamos encontrado niñas que estaban ahí porque la policía las había encontrado en la calle con un muchacho a una hora de la noche que a la policía le parecía que una niña de 13 años o 14 no debía estar, las internaban, la madre no las iba a buscar, o algún asistente social entendía que esa niña no debía estar con la madre porque la madre no estaba en todo el día, y entonces empiezan esos largos procedimientos burocráticos, administrativos, que terminan con niños y niñas alojados
por su propia protección en instituciones, y si son niños pequeñitos y más o menos lindos y simpáticos, empiezan a recorrer la burocracia de la posibilidad de que sean adoptados o entregados a alguna familia. Bueno, todos estos recorridos burocráticos, en todos estos recorridos burocráticos se suceden malos tratos y se suceden situaciones compatibles con tortura. Entonces, me parece importante que cuando pensemos sobre todo los comités que se conformen a nivel local, tengan presente esto, puedan construir un mapa de las instituciones de encierro de cada provincia. Es decir, pensar, si uno dice en Tucumán, yo pregunto rápido, en Tucumán, ¿qué instituciones de encierro hay? Seguramente me van a decir, bueno, la cárcel de Villa Urquiza, la comisaría tal, pero hay que visualizar también este tipo de instituciones, las instituciones donde hay personas con problemas de adicciones, los psiquiátricos, porque en esos espacios suelen ser donde no va nadie, y cuando van no se va con una mirada atravesada por, digamos, la mirada de prevención de los malos tratos y de derechos humanos, sino con una mirada más bien asistencialista, ¿no? Me parece que eso es importante recordarlo cuando trabajemos en la conformación de los comités locales. Bueno, gracias y dejo abierto para que...